This meeting is being recorded. Hola, muy buenos días. Pues bueno, bienvenidos a todos. Continuando con nuestra cartelera de este webinar programado para el mes de mayo, en el tema de promover la cultura del consumo responsable, el día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Eduardo Aguirre Rodríguez, quien nos va a platicar sobre el consumo responsable en el ámbito del turismo, especialmente en las actividades que se realizan al aire libre a través de la ponencia titulada Potencial turístico de patrimonio natural y actividades físicas en la naturaleza. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno, voy a dar un poquito de datos sobre ti para quien no te conozca y sepa cómo estar interactuando contigo, y en el caminito pues vamos a ir conociéndote mejor. Entonces, bueno, pues Luis Eduardo es licenciado en Cultura Física y Deportes en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Cursó un diplomado de investigación científica y aplicación de la evaluación en alto rendimiento deportivo en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo en el Centro Universitario de la Costa. Sus líneas de investigación se han centrado en la actividad física, el deporte, la educación, la recreación y salud en la región Costa y Sierra Occidental en el estado de Jalisco, haciendo mucho énfasis en la zona de Puerto Vallarta. Ha participado en distintos congresos como el Simposium de la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud, el Congreso Iberoamericano de Psicología Deportiva en Santiago de Chile, entre otros muchos. Es miembro investigador de la Red de Deporte de Calidad y miembro del Comité Consultivo Curricular de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte del CUC también. Entonces, si se dan cuenta, en este tema, Luis Eduardo es muy joven, pero ha tenido una dinámica de diplomados y de cursos y de capacitación y de formación en estos rubros muy interesantes. Entonces, pues bueno, Luis, bienvenido, muchas gracias por hacer partícipe de estas conversaciones, y pues bueno, con toda tu experiencia vamos a no solo aprender mucho de ti, sino a poder, nos vas a provocar a pensar más estos temas de manera diferente, que es lo que queremos que nuestra audiencia se vaya el día de hoy, como muy removida de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y además también muy motivada. Así es que estás aquí, el micrófono abierto para ti. Muchísimas gracias, Liz, y bienvenida. Gracias, Pau. Y quiero agradecer también a Ecologízate al 100 por realizar este tipo de charlas, por este tipo de espacios, por el interés para que la gente se interese en el consumo responsable. En este caso, antes de comenzar, sí me gustaría destacar que el tema de esta presentación es pues, básicamente el tema sobre el que gire todo mi posgrado. Ya estoy por terminar la maestría. Y que fue algo que me llegó muy de casualidad. Yo fui una persona que cuando terminé la licenciatura estuve muy metido en los temas de salud, en los temas de deporte y en todo lo que comúnmente o tradicionalmente se centra un licenciado en cultura física y deportes. Sin embargo, el tema de esta línea de investigación de turismo y de actividad física en la naturaleza fue algo que llegó muy de casualidad, fue algo que realmente no me esperaba y que por azares del destino terminé realizando, y es algo que me hechizó, me enamoró por completo, tanto así que hoy en día consideraría como parte primaria o como un eje esencial de mi formación, y es algo que me gusta mucho conversar, es algo que me gusta mucho platicar, inculcar poquito de lo que sea a las personas para que puedan enamorarse también de la naturaleza a través de las actividades físicas. Entonces, pues me gustaría comenzar para no demorarnos mucho en esta mañana, para podernos ir a desayunar tranquilos o irnos a acostar otro ratito. Voy a compartir una presentación que tengo preparada. Eh, Esta presentación se utilizó para los avances de la tesis que estoy realizando en el primer coloquio, que fue hace como unos meses, unos 3, 4 meses. Eh, Son los avances coyunturales que existen en el tema de la tesis. En este caso, como bien decías, es el potencial turístico que tiene el patrimonio natural
y cómo se puede aprovechar a través de las actividades físicas. La delimitación espacial de este tema se centra en una cuenca, o más adelante hablaremos del espacio, pero es una microcuenca como tal del arroyo Palomaría en Puerto Vallarta. Las dos personas que se han preocupado, formado y encargado de darle dirección a este proyecto y de darme el bagaje teórico necesario para continuar realizándolo, pues el doctor José Luis Cornejo Ortega y el doctor Bartolo Cruz Romero. Ambos son expertos en sus áreas y están generando un cóctel muy interesante de temas en mi formación, puesto que uno es un experto consagrado del turismo y el otro es un experto consagrado de los ámbitos biológicos en relación a la ecología y al paisaje. Entonces, por ahí tenemos una mezcla muy interesante de un deportista, de una persona de turismo y de un biólogo. Entonces, prácticamente por ahí tenemos bien amarrada el tema de la tesis. Ahora, en primera instancia, para poder empezar a platicar, empezar a poner como el dedo en la llaga de este tema, estaremos hablando de las consecuencias que se tienen en Puerto Vallarta a través de un modelo de consumo extractivo. Los modelos de consumo extractivos son aquellos que se centran solo en obtener o solo en sacar pues, la mejor parte de a lo mejor un ecosistema, de un ambiente, de una persona incluso. En relación a esto, estaremos hablando que el modelo extractivo del turismo en Puerto Vallarta busca pues precisamente esto, aprovecharse o explotar lo más posible ciertos espacios sin tener en consideración a lo mejor el deterioro ambiental o el deterioro que puede causar en los recursos naturales. Eh, Todo esto tiene dos vertientes principales, por ejemplo, las causas. En este caso podemos visualizar en la parte de abajo un andamiaje de causas sistémicas, es decir, es una conformación muy sólida de factores que llevan a, a cabo, estas causas de deterioro, de explotación y de modelo extractivo. Y una tiene relación con otra, es por eso que son sistémicas. Entonces, prácticamente estamos hablando de un bucle de no terminar en tres dimensiones. En la dimensión política, por ejemplo, las personas, los tomadores de decisiones, en este caso, nos encargan de realizar las evaluaciones de impacto ambiental necesarias o la integración de políticas en relación al desarrollo sostenible o algún tipo de planificación que se centre en los servicios ecosistémicos que tiene nuestra región, en este caso Puerto Vallarta, que ofrecer. Las dimensiones culturales nos hablan sobre las personas, sobre cómo o qué características tenemos y qué se relacionan con nuestro ambiente. En función de ello, sabemos o se tiene en cuenta que la mayoría de personas tenemos una visión muy materialista de los recursos naturales. Por ejemplo, si vemos un árbol, no podemos evitar pensar que un árbol es aquel ente que nos da algún fruto para comer, nos da algo de sombra para descansar o nos da un recurso maderable para realizar algún mueble o para construir una especie de vivienda, para generar papel, etcétera. Todo esto es una visión materialista, puesto que estamos quitándole el valor a la existencia misma del recurso, al paisaje que puede conformar el árbol en este medio. Eh, Esto viene enraizándose desde mucho tiempo. Podemos decir que la consecuencia de esto sería una carencia del enfoque en educación ambiental que tenemos. No somos personas que nos hayan construido a partir de valores que le atribuyan este tipo de simbolismos a la naturaleza. Existe también una desinformación muy grande sobre el comportamiento ecológico. Si bien hemos ido mejorando un poco en el aspecto de que no hay que tirar basura, no hay que desperdiciar agua cuando la utilicemos, nos falta mucho y la principal causa de esto es el bajo nivel que tenemos de responsabilidad ambiental. Le queremos echar la bolita al otro, queremos que el otro se haga cargo de las cosas, o peor aún, creemos que pues simplemente no van a tener consecuencias los actos que llevamos a cabo. Eh, Todo esto tiene una repercusión naturalmente en la dimensión económica y es que llevamos a cabo un modelo muy acelerado de producción y de consumo. En este caso, la producción del turismo sería los viajes, las visitas, las personas que vienen
y con todas estas prenociones que tenemos de causas políticas, de causas culturales, pues tenemos un caldo de cultivo bastante poco favorable para Puerto Vallarta en relación a las personas que nos visitan, puesto que la mayoría puede llegar a tener un escaso interés por el capital ambiental que Vallarta les ofrece, ya sean playas, ríos o montañas. No hay donde realizar o donde tener proyectos de conservación natural, no se respetan estos espacios si es que los hubiera, y por lo tanto tenemos una insostenibilidad de la región en relación a los recursos. Nuestros recursos probablemente no nos den abasto en relación al crecimiento que estamos teniendo, y las consecuencias pues son bastante palpables. Hemos tenido casos de colonias que están empezando a perder la sustancia, el agua, la frecuencia o la cantidad con la que tienen el acceso a este recurso, eh, entre otras cosas, como el encarecimiento de las canastas básicas. Eh, Todas estas dimensiones de las que hablamos tienen un impacto directo en un macroambiente de consecuencias, que sería la parte de arriba de este cuadrito. Hay consecuencias sociales, tenemos consecuencias económicas también. Por ejemplo, la falta de acceso a los recursos básicos, tenemos la diseminación de patógenos. Hay gente que investiga las enfermedades y dice que tal vez el COVID fue causado por nuestra intromisión en un ambiente natural. Es una de las principales teorías que dice que a lo mejor no fue alguien que comió un murciélago, tal vez fue alguien que se metió en un espacio donde había murciélagos y se contagió, pero bueno, siguen siendo teorías. Eh, Esto generaría una expansión naturalmente a los vectores de enfermedades al convivir de manera irresponsable y cercana con otro tipo de flora, con otro tipo de fauna, generando afectaciones y contaminaciones muy puntuales, pero volviéndolas difusas dentro del espacio urbano, del espacio humano, teniendo como resultado una disminución directa de la calidad de vida. Sin embargo, si vemos la otra cara de la moneda, también estamos generando un estrés muy alto en la fauna silvestre. Cada vez podemos notarlo con las migraciones, por ejemplo, o las extinciones de especies vulnerables, incluso con el menor avistamiento de estas especímenes que nos gusta ver. Por ejemplo, cada vez vemos menos tipos de aves en las montañas, cada vez puede que nos visiten más, divisemos menos delfines, tengamos una población más baja de tortugas. Todo también es una consecuencia directa del deterioro ambiental y de la explotación natural. De parte de los recursos vegetales, tenemos una pérdida en la cobertura vegetal que ha sido bastante notoria en los últimos años. Cada vez la mancha verde en Puerto Vallarta se va disminuyendo. Esta pérdida de hábitats naturales tiene una relación directa con la desaparición de ecosistemas naturales. Y las consecuencias económicas que se tiene de todo esto, pues, es la disminución directa de la competitividad territorial. Se sabe que Puerto Vallarta es un destino turístico masivo y de playa. Si disminuye la calidad del recurso asociado a la playa, pues disminuye el tráfico o el flujo de turismo. Por ejemplo, el caso Cancún, con todo esto que sucedió del sargazo, al disminuir la calidad del paisaje que se tiene en cuenta como paisaje de playa, pues disminuye el turismo y tenemos un nuevo andamiaje de consecuencias asociado a la disminución de esta actividad económica, como rezago del capital humano, gente que pierde sus trabajos, se desertifica el espacio, y esto no tiene relación directa con un desierto de verdad. La desertificación del espacio sería, por ejemplo, lo que está pasando en la calle Morelos, que los locales tienen una renta muy alta y las personas no están dispuestas a pagar porque no ven retribuida su inversión, debido a que no existe el turismo suficiente como para sostener el consumo en estos espacios. Y esto genera un cese forzoso de la actividad productiva principal en Puerto Vallarta, que en este caso es terciaria, es turística. Más o menos por eso es que surge esta investigación, esta tesis y esta línea del conocimiento, porque buscamos generar un aprovechamiento a partir de dos nuevos polos. Uno,
sería la planificación de actividades de turismo de naturaleza enfocadas a la actividad física, y otra sería a lo mejor la propuesta o la participación en un proyecto que se tiene pensado sea una red de parques urbanos en Puerto Vallarta. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, a manera de pregunta de investigación, si es que la actividad física puede servir como una oferta turística en la naturaleza que aproveche el potencial turístico que tiene el patrimonio natural en Puerto Vallarta. Es una pregunta que se puede responder por vertientes lógicas, por vertientes razonables, pero el modelo científico nos dice que tenemos que hacer otro tipo de pruebas y experimentos antes de poder regresar a esta pregunta. Por lo tanto, como objetivo nos trazamos determinar el uso que esta actividad física tendría en el medio natural. Y para ello tenemos que dividirlo en tres. Tuvimos que llevar a cabo, por así decirlo, tres pasos para generar esta comprobación o esta respuesta. Uno sería conocer el espacio en el que se va a trabajar, es decir, caracterizar los parámetros que se tiene en la cuenca hidrográfica de Palomaría, que es la forma de representación del espacio geográfico formal que se tiene. Con esto estaríamos diagnosticando los potenciales factores que generan presión ambiental en el espacio. Y se dice potenciales no porque tengan una capacidad de incrementar, sino que no sabemos a ciencia cierta si están o no ahí o en qué grado están ahí. El siguiente objetivo sería generar la información necesaria para aprovechar este espacio turístico, para aprovechar los recursos del patrimonio natural y para hacerlo de la forma más amigable posible, si se puede, con un factor de presión ambiental negativa de 0. Y por último tendríamos la parte de la actividad física, que sería la propuesta en sí. Es decir, necesitaríamos valorar y expresar la exigencia que tiene llevar a cabo actividades físicas en un medio natural. Para esto es muy importante señalar que nuestra hipótesis terminaría más o menos así. Es un círculo de 3 partes en el que cada parte determina el curso de la siguiente. Y al ser un círculo, es decir, cada parte necesita de la parte pasada también para funcionar. Por ejemplo, vamos a empezar desde el punto 1. Digamos que sí se tiene potencial turístico, que se realiza el estudio y determinamos que existe un potencial turístico alto en Palomaría. El potencial turístico lo tiene el río, lo tiene la cascada, lo tiene su sendero, conecta con la playa, etc. Entonces, el patrimonio turístico, el potencial turístico del patrimonio natural va a determinar la capacidad que tiene este entorno para adaptarse a la oferta turística mediante actividades físicas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener patrimonio natural a que este patrimonio natural tenga potencial turístico y ahora este potencial turístico del patrimonio natural se puede adaptar a actividades físicas. Hay patrimonios que no tienen potencial, hay patrimonios que tienen potencial y que no pueden adaptarse a actividades físicas. Entonces, el primer paso sería que tengan las tres características. Ahora, si tuviera el potencial de adaptarse a actividades físicas, la actividad física en el punto 2 dice que debe regular el impacto ambiental sobre el entorno y debe propiciar desarrollos turísticos. Tenemos actividades que sí generan desarrollo turístico, pero que no regulan bien su impacto ambiental. Por ejemplo, y nos vamos a un caso muy conocido en Puerto Vallarta, el Vallartazo. El Vallartazo es un tema que está trabajando un compañero de mi salón, de la maestría. Antonio, si llegas a escuchar esto, un saludo. El Vallartazo pasa por varios lugares, varios pueblos, comunidades rurales de la montaña, en este caso, por ejemplo, Mascota, y los ecosistemas, el medio ambiente de Mascota, en su mayoría es natural. Es un entorno frágil, es un entorno que cuenta con una diversidad vegetal y con una diversidad de fauna pues, bastante bonita. En este caso, el Vallartazo es o se toma en cuenta por su caracterización como una actividad física, es un deporte de motor, un deporte extremo, el motociclismo y todo este tipo de recorridos off-road. Sin embargo, por sí misma, el ruido de los motores, la contaminación de los autos, el desgaste que generan en el suelo, la erosión o compactación, así como la contaminación
antropógena que llevan a cabo los humanos al alcoholizarse, tirar basura o consumir alimentos de bolsas y dejarlas pues, por ahí por el pueblo, es algo que no tiene capacidad de carga, no hay tolerancia suficiente del espacio para llevar a cabo estas actividades. Entonces, es una actividad que puede potenciar el desarrollo turístico, pues sí, moviliza mucha gente. La mayoría de estas personas tienen un capital económico elevado y generan derrama económica en los lugares a donde van, pues tal vez. Pero es una actividad física que por su impacto negativo sobre el espacio natural debería ser regulada de una mejor forma. En este caso es lo que queremos hacer en la cuenca hidrográfica del Palo María, analizar el espacio y ver qué potencial tiene, qué actividades se pueden ofrecer y de qué manera podemos pensar que estas actividades van a generar el menor impacto ambiental posible. Y eso nos lleva al punto 3, el impacto ambiental. Este dice que va a condicionar la permanencia del potencial turístico en el patrimonio como un indicador de actividad turística sustentable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si planificamos lo suficientemente bien la actividad que vamos a llevar a cabo en el espacio, por ejemplo, que tenga un impacto negativo muy bajo o nulo, va a conservar su potencial turístico. Este espacio se va a conservar limpio, la fauna va a estar intacta, la vegetación estará conservada y ese potencial que tiene para hacer una oferta turística, para hacer recorrido, para llamar la atención, se va a conservar por mucho tiempo. Entonces, este impacto va a determinar si después de todo el esfuerzo que se hizo de evaluar el espacio, calificar su potencial, generar la planificación de actividad física, si después de todo esto el impacto ambiental que se tiene es elevado, todo esto no habrá servido para nada. Básicamente se va a acabar el espacio y pues en un par de años o en un par de meses ya no va a ser un espacio utilizable o aprovechable en cuestiones turísticas. Se va a perder el potencial turístico y por ende se va a perder la actividad física en la naturaleza. Es por eso que la hipótesis se considera a sí misma como un círculo vicioso. Es un espacio que da al siguiente. Ahora, tuvimos que buscar naturalmente evidencia que respaldara lo que consideramos o lo que pensamos que funciona en esta investigación. Para ello tenemos aspectos teóricos bastante robustos como la teoría del desarrollo, que nos habla del surgimiento del desarrollo sustentable, es decir, conservar las características, los recursos y los beneficios que tenemos ahora mismo para las siguientes generaciones. Eso sería la sustentabilidad. Y el desarrollo endógeno, que nos habla sobre las capacidades que tiene un territorio por sí mismo de poder crecer, de poder desarrollarse y progresar. Utilizamos estas dos porque se pueden adaptar bastante bien estas teorías a los espacios naturales. Por ejemplo, los espacios naturales que no se encuentren perturbados pueden generar condiciones de desarrollo por sí solas, por el agua que corre en sus ríos, por los árboles que cubren las montañas o por la fauna que viva ahí. No se necesita mucha inversión o no se necesita intervenciones humanas para que se pueda aprovechar estos espacios. Que dentro de la planificación y ordenamiento territorial es necesario, es diferente. Y por otra parte, en el otro espacio del cuadro mapa conceptual tenemos lo necesario para generar la evaluación del medio en relación a la actividad física naturaleza. Nos tuvimos que ir escarbando documento por documento buscando alguna teoría que avale lo que pensamos sobre la actividad física en la naturaleza. Tristemente o muy oportunistamente nos dimos cuenta que no es así, no existe una teoría como tal que avale esto. Sin embargo, es un área de oportunidad muy grande desde un punto de vista científico porque podemos empezar a generar esta línea del conocimiento. Ahora, para la construcción de este marco teórico, tuvimos que encontrar evidencia de investigaciones que respalden el uso de la actividad física en el medio natural. Por ejemplo, la investigación más antigua con la que dimos que hablaba de esto es la actividad turística deportiva de naturaleza de Bernardet en el 91. Él nos habla de lugares que lo único que tienen para ofrecer como turismo son las actividades deportivas. Por ejemplo, viajar a ver un partido, por ejemplo, viajar a un lugar que tiene una montaña para escalarse, dígase el caso del Himalaya,
por ejemplo, viajar a lugares donde sabes que hay olas muy buenas para surfear o que el clima es favorable para la natación. Todo esto es el turismo vinculado a la actividad deportiva de naturaleza. Eh, en otro caso, en otro espacio, tenemos, por ejemplo, las propuestas de evaluación del medio para usos turístico-deportivos de Santos y Barredo. Es muy importante destacar esto porque ellos fueron, por así decirlo, los primeros que tomaron en cuenta estos espacios y dijeron, bien, se están realizando actividades de turismo deportivo, está funcionando como derrama económica, está funcionando para la promoción del mismo deporte, vámoslo replicando. Ellos se dieron cuenta que los lugares donde se trata de replicar modelos que funcionan en otros espacios, muchas veces no funcionan de la misma forma. Entonces necesitaron generar una evaluación para ver qué es lo que está pasando, por qué funciona en un lugar y por qué no funciona en otro. A través de los puntos de su evaluación pudieron determinar cuáles propuestas pueden servir para un espacio y cuáles propuestas pueden servir para otro, de acuerdo a las características que tiene tanto el espacio como la actividad de turismo deportivo. Por último, tenemos en la parte de abajo el territorio como un soporte de prácticas. Esta es una investigación realizada en ámbitos educativos de España. Es una revisión sistemática, por así decirlo, en la que se va escudriñando en la documentación de por qué se dejó de hacer actividad física en la naturaleza. Normalmente, o eso señala el documento, en España las clases de educación física eran llevadas a cabo en el campo. Iban al campo a aprender a nadar, iban al campo a aprender a hacer fogatas, a hacer campamentos, a hacer senderismo o deporte de orientación. Sin embargo, poco a poco la actividad fue vinculándose más a las aulas entre comillas, porque el espacio para la actividad física en las escuelas pues es una cancha, es un espacio abierto, pero no es natural. Esa es la diferencia. Entonces, esta investigación destaca muchas características con las que el territorio natural se puede vincular al soporte o a las buenas prácticas de la actividad o la educación física en los niños. Y esto cómo puede generar características a largo plazo, ya de adultos, como educación ambiental, como conciencia y responsabilidad ambiental. Toda esta información fue encontrada gracias a Gil, que en el 2003 muy amablemente hizo una tesis doctoral de evaluación del medio para la práctica de actividades físicas en naturaleza. Es muy similar su tema de investigación, o bueno, mi tema es muy similar al de ella. Y encontré tantas concordancias que pude tomar estos elementos clave para generar el marco teórico por sí solo de la investigación. Si tuviéramos que ver ahora un marco contextual en relación al espacio, sería el siguiente, pues ubicando a México, Jalisco y a Puerto Vallarta en un mapita, estaríamos teniendo que el arroyo Palomaría se ve más o menos así. Lo que tenemos bordeado por negro con un gris un poco más oscuro en el centro es la microcuenca que conforma el arroyo Palomaría. Existen en este caso, o para fines de esta investigación, tres tipos de cuenca. La cuenca por sí sola sería la cuenca de Cuale, río Pitillal, que es la principal alimentación de esos dos grandes ríos, el río Cuale y el río del Pitillal. Sin embargo, pues es un espacio muy grande para estudiar un río tan pequeño. Decidimos recortarlo y encontramos que este espacio pertenece a una subcuenca, que sería la categoría un poco más baja de la cuenca. La subcuenca es Tecomala. Sí, existe un río en Tecomala que tiene toda esta cuenca, que tiene varios ríos que llegan a alimentar al mar. Sin embargo, pues Tecomala sigue siendo una cuenca bastante grande, por lo que decidimos recortar un poco más y encontramos a partir del uso de sistemas de información geográfica, creo que en Conavio o en Conagua, encontramos que este río pequeñísimo de Palomaría tiene su propia cuenca. Encontramos que es una microcuenca, es el nombre que se les da, y la microcuenca lleva el nombre de Arroyo Palomaría. Básicamente es este espacio, las líneas azules fuerte determinan el río, y para los que no conocían directamente la conformación de un río, pues este río tiene un cauce principal, que es el que normalmente vemos.
Sin embargo, el cauce principal siempre es alimentado por algunos causales o por algunas cuestiones hídricas secundarias, que más adelante hablaremos un poquito de la conformación del arroyo Palo María, pero pues normalmente se ve así. El método que utilizamos para generar la información, para generar los resultados que buscamos estudiar en este caso, pues son varios, son 9 instrumentos. Este es un estudio pues, bastante instrumentado. Sin embargo, hay instrumentos que nos ayudan a obtener información de otros, hay algunos que se combinan para generar evaluaciones en conjunto y hay instrumentos, en este caso, que son multidisciplinares que nos pueden dar como una cosmovisión un poco más amplia de lo que podemos trabajar en este recurso natural. Empezaríamos generando una morfometría de cuencas, que es un estudio del espacio y sus características geográficas. De ahí en adelante se haría como una lista de chequeos de impactos ambientales que ha sido utilizada varias veces en el contexto o en el ámbito científico de la evaluación ambiental para ver cómo está el recurso, qué tan presionado o qué tantos factores negativos tiene. Avanzando un poco y considerando ahora estos impactos ambientales, tenemos un inventariado de la oferta turística natural que se conforma de 3 cosas. La primera es una evaluación de los recursos de flora, la segunda es una evaluación de los recursos de fauna y la tercera sería ponderar la evaluación del potencial de los recursos naturales. Después tenemos la evaluación por sí sola del potencial turístico, que es como una fórmula, es una fórmula matemática en la que tú puedes poner toda la información que hemos ido recolectando y nos atribuiría un número del 1 al 5 para darle una jerarquía de recursos, se le dice, donde mientras más alto se encuentre el recurso, pues estaríamos diciendo que más potencial turístico tiene. Como últimos 2 son pues instrumentos que realizamos para poder potenciar un poco más el discurso que se tiene en relación al aprovechamiento. En este caso sería una encuesta de percepción nacional que hicimos mediante Google Forms. Es para ver qué tan considerado está Puerto Vallarta como un destino turístico asociado a la naturaleza. Y después, qué tanta noción tienen los turistas que han viajado o planean viajar a Vallarta sobre las actividades físicas de naturaleza. Es decir, ¿está consagrado Vallarta como un destino así? ¿Vendrían por ello? ¿O solo vienen a echar desmadre a la playa, a pistear y así? El último instrumento que realizamos o utilizamos para obtener información será la caracterización de encuesta de excursiones pedestres. La información la recabamos mediante una ficha. La ficha, pues los chicos de Cultura Física y Deporte están muy familiarizados con ella. Es la ficha MIDE de la Federación Aragonesa de Montañismo. Es una tarjetita que tú puedes calcular mediante una página de internet en la que te dice qué tan complicado a nivel técnico o qué tanto desgaste a nivel físico existe para realizar cierta actividad. En este caso es el senderismo. Nosotros consideramos el senderismo como el posible ápice turístico que se tiene para la realización de actividades físicas de naturaleza en este espacio. Que puede haber otro tipo de actividades, tal vez, pero más adelante vamos a ver por qué se considera el senderismo. Los resultados de morfometría de cuencas serían los siguientes. Tenemos aspectos de los niveles de altura o de las pendientes que hay en relación al relieve. En relación a los parámetros de forma, pudimos calcular el área, los perímetros y las longitudes que se tienen tanto de la cuenca como del cauce principal o de los drenajes que se tienen en total. El coeficiente de sinuosidad, el ancho promedio, el factor de forma y la compacidad de Gravelius son fórmulas que nos ayudan a calcular unos por ahí datos un poquito interesantes que vamos a ver ahorita que aparezcan las imágenes. Y por último, los parámetros de la red hidrográfica nos dicen cómo se conforma este río, cómo se conforma esta red, cuál es su densidad de drenaje que se tiene hacia el mar, cuál es el tiempo de concentración y qué media hay de escurrimiento en total. Para tener un poquito más la idea de lo que se está hablando, por ejemplo, el coeficiente de sinuosidad sería pues, lo que estamos viendo del lado derecho, de qué forma se lleva a cabo o de qué forma recorre el agua del punto A al punto B al punto C. Tenemos en cuenta que a mayor sinuosidad tenemos un cauce
pues con vueltas un poco más vertiginosas, y a menor sinuosidad tenemos un cauce con un recorrido un poco más recto, por así decirlo. En este caso, la sinuosidad total del arroyo Palo María pues es bastante baja. Tenemos en cuenta que es un río tranquilo, es un río que no tiene muchas curvas, no tiene muchas vueltas, por lo cual se consideran dos cosas. Una, si tuviera la suficiente agua, pudiera ser un río navegable, pero no. Y dos, es un espacio que puede ser utilizado para el baño, que está siendo de hecho utilizado para el baño. La gente puede llegar y meterse sin ningún problema, porque no hay una corriente o un nivel de agua muy elevado que lo impida. Siguiente punto. Eh, Aquí podemos ver las pendientes que se tienen determinados según el cauce fluvial. Y hay dos vistas que tenemos, la vista horizontal o la vista de sección y la vista superior. Dependiendo del rango dominante de la pendiente del río, es qué tanta erosión va a existir por debajo del mismo, qué tanto va a tender a ser una forma pues de cuenca, etcétera. Ahora, los factores de forma nos dicen o nos determinan ¿qué característica visual va a tener nuestra cuenca hidrográfica? Si recuerdan la nuestra en el contexto espacial, tiene forma como de una telaraña, está un poquito enmarañada. Esto es porque el factor de forma que nosotros estamos trabajando es como una cuenca alargada de 0.31, estaría en el segundo espacio, en el factor de forma alargado. Esto nos dice dos cosas, que tiene una producción sostenida de causales moderada, y dos, que tiene también un riesgo moderado a desarrollar potenciales crecientes. Al ser un río pequeño, un río estrecho, un río corto con un factor de forma bajo, tenemos una concentración más alta en el río principal. Ahora, este pequeño que parece arbolito con muchos números es para que nos demos una idea de cómo se conforma un río en relación a la orden de los ríos que lo alimentan y de las bifurcaciones que se pueden tener. Todos los ríos más pequeños son de orden 1, y cuando se tocan dos ríos de orden 1 se genera un río de orden 2. Al tocarse dos ríos de orden 2 podemos tener un río de orden 3, ¿sí? En este caso tenemos una relación en la tabla de cuántos ríos y de cada orden se tienen. Lo interesante aquí es la densidad del drenaje. La densidad del drenaje de Palo María en este caso es de 1.31. Esta es una densidad de drenaje gruesa, que significa está muy concentrado nuestro río. Por ello es que el tiempo de concentración es menor a una hora, 0.55 horas, es decir, que serán de un 100%, que es 60 minutos, como un 50 minutos más o menos le tomaría a este río crecerse. Si hubiera algún tipo de lluvia, si hubiera algún tipo de crecida en la parte superior de la montaña, Palo María se inundaría bastante rápido. Entonces, teniendo en cuenta esto y el factor de forma con los potenciales riesgos de crecidas y producción de causales sostenidos, se considera que Palo María a lo mejor no es un río tan seguro para estar en una época de lluvias. Sin embargo, la actividad turística empírica en Puerto Vallarta, es decir, las personas que gustan de ir a bañarse al agua, de ir a recorrer, de ir a hacer todo, pues porque sí, que no tiene nada de malo, consideran que la época de lluvias es una de las mejores para ir a visitar Palo María, pues es porque cuando está más llenito el arroyo, cuando está más profundo y puedes nadar. Sin embargo, es la época menos segura. Ahora, nosotros encontramos diversidad de factores de presión ambiental. Hay algunos que están presentes, hay algunos que están ausentes. Lo que nos preocupa es que los factores relacionados al suelo, todos tienen presión ambiental. Es decir, tenemos erosión de suelo, tenemos compactación del mismo, hay cambios de uso y por ejemplo, uno por uno. La erosión la pudimos determinar o contrastar por los pequeños deslaves que hay a las faldas de la montaña. Tenemos erosión ahí presente.
Ahora, aparte, si nos fijamos en los árboles, tenemos raíces expuestas. Eso también es un factor de erosión que puede provocar tropezadas, caídas, y si tomamos en cuenta los deslaves, pues te puede caer una piedra y puedes generarte bastante daño. La compactación del suelo está vinculada principalmente a superar la capacidad de carga que tiene un espacio. Es decir, si el suelo puede soportar pisadas de 100 personas al día, pero van 1000, el suelo poco a poco se iría compactando. Y es por ello que vemos como el sendero cuando recorremos estos espacios. Sin embargo, esto es un factor de presión ambiental. Y los cambios de uso de suelo es el factor talante más triste que se tiene en Palo María, puesto que es un área natural. Sin embargo, tenemos muy cerca a las faldas incluso del río, una propiedad de un complejo turístico hotelero, y del otro lado tenemos también los espacios de residencias. Si nos fijamos en los mapas catastrales, tenemos que hasta la montaña hay un montón de espacios que ya están lotificados y hay algunos que ya están vendidos y está determinado qué va a ser ahí. Si hotel, si residencia, si restaurante, etcétera. Entonces, técnicamente tenemos que la montaña está vendida y hay otros espacios que están preparados para ser vendidos. Ese es el cambio del uso del suelo. Ya no es un espacio natural, no está protegido. De hecho, todo lo contrario, está a la venta. Ahora, en el agua, tenemos que hay presencia de agroquímicos, sí, pero hasta cierto punto del río. ¿Por qué? El complejo turístico hotelero tiene un desagüe bastante grande que está a lo legalmente alejado del río. Creo que la ley dice que si quieres tirar agua debe ser por lo menos a 10 metros de un río. Sin embargo, pues tiran tanta agua que no pueden evitar que se genere un pequeño mini río de contaminantes y que caiga al mismo río. Entonces, nos estamos haciendo patos con eso. ¿Hay sólidos en suspensión? Afortunadamente no. Los sólidos en suspensión pueden ser desde una bolsa de plástico hasta un popodrilo. No hay lixiviados, es decir, este tipo de líquido que genera la basura en descomposición, y tampoco tenemos aceites, afortunadamente. En fuentes extraoficiales me han hecho los comentarios de que el agua que tiran hacia el río es de una lavandería que tiene una planta de tratamiento, que no está sucia el agua, etcétera. Sin embargo, no se descarta que haya algún químico dentro que no sea tan bueno para el medio ambiente. En cuestiones de fauna no hay ni especies introducidas, no hay cacería, pero sí hay tránsito vehicular. Palo María está en una carretera muy, muy afluida, en la que este tránsito genera ruido y emisiones atmosféricas. En cuestiones de deterioro paisajístico, pues no tenemos deterioro. Más o menos así se ven las fichas que utilizamos para flora y fauna. Para flora calificamos qué tan conservados están los recursos, es decir, qué tan altos son los árboles, qué tanto diámetro tienen los troncos y cómo está el dosel. El dosel sería la cubierta vegetal que se tiene. Por ejemplo, si tú volteas a ver el árbol, mientras más oscuro esté el cielo, es una cubierta vegetal más saludable. Por otro lado, si tenemos un árbol que tú volteas arriba y puedes ver un montón de manchas del sol, es un árbol que no tiene un dosel saludable, su cubierta vegetal es baja y es pobre. Entonces tendríamos una condición de recurso perturbado por ahí. Las condiciones del recurso relacionado a la fauna también las evaluamos, y esto fue mediante el patrón de avistamiento de especies. Llevábamos un diario de campo en el que íbamos registrando cada cuánto veíamos algún reptil, algún ave, algún mamífero, de qué especie era, y al final hicimos un conteo para ver si la población de este tipo de especies era abundante, era común o era muy raro incluso encontrarlo. Al final se generó una ficha más o menos como la que estamos viendo en la pantalla, en la que podemos determinar qué factor, qué variable, qué valor se le otorga y qué punto sacó Palo María en cuestión. Se utilizó para generar ciertas variables, ciertas jerarquías y puntajes dentro de los que podemos calificar las características propias que tiene el recurso para adaptarse,
el grado de ordenación y planificación que tiene o que lleva a cabo, qué accesibilidad tiene el recurso, qué tan fácil se puede llegar a él, y cuál es la inserción o qué tan insertado está en el mercado turístico. En este caso, de 5 puntos posibles, Palomaría solo pudo sacar 3.79. Esto es porque hay espacios o hay calificaciones como las de la ordenación y la planificación en las que estamos muy bajo. Palomaría se determina a sí mismo como un espacio con mucho potencial, con mucho recurso natural que ofrecer, pero no está pensado o no está siendo pensado por parte del Estado, por parte del municipio, para ser ofertado como algo turístico. Si bien muchas empresas privadas, muchas personas por sus partes pueden hacer uso de este espacio, por ejemplo, para ofrecer recorridos, para ofrecer tours, no hay como tal un apoyo gubernamental que lo proteja. Por ejemplo, no tenemos algún tipo de guardabosques en ese espacio, no hay como un plan para el tratamiento de desechos, desde donde puedas echar tu basura hasta gente que va a ir a recoja. Eh, no tenemos módulos de primeros auxilios, no tenemos una señalización correcta del espacio, la gente se puede llegar a perder y de hecho se ha perdido. Hay gente que se extravía en la montaña, hay gente que se cae y se hace bastante daño, y podemos remitirnos, por ejemplo, a las noticias o a los archivos de protección civil para tener la evidencia de ello. Ese es en primera instancia. En segunda es la inserción al mercado turístico. También sacamos una calificación por ahí un poco no tan satisfactoria, puesto que hay otros tipos de ofertas turísticas a las que el gobierno sí les está dando el espacio, sí les está dando los apoyos o sí los está considerando para insertarlos más en el mercado turístico. Toda la franja turística hotelera del norte que está siendo remodelada, que está siendo ultra construida, ultra invadida por torres, por hoteles, por restaurantes, por bares, por antros. Todo eso sí tiene un grado de inserción, pero sí enorme y tremendo en el turismo. Pero si preguntamos cuál es la inserción o el aprovechamiento que se le están dando a nuestros recursos naturales, posiblemente tengamos otro tipo de respuesta, porque si estamos utilizando los recursos de manera extractiva, consumimos estos recursos para generar otro tipo de ganancia, a lo mejor un poco más inmediata, un poco más económica y líquida, pero no estamos pensando a futuro, no estamos conservando el espacio por lo que es un atractivo o un patrimonio natural que tenemos. Ahora, para poder defender esta tesis o estas afirmaciones, se realizó una encuesta con 2021 personas, qué casualidad, pues básicamente en todo el país. Las características de las personas fueron las siguientes: personas desde los 20 años hasta los 65, con un capital adquisitivo desde los 0 pesos hasta más de 65,000 pesos. Las regiones del país en las que realizamos esta encuesta, pues básicamente fue en todo el país realizamos estas preguntas. Obviamente tuvimos cierta tendencia a la región occidente, puesto que nuestros principales contactos están ahí, pero pues no se descarta que tuvimos una participación bastante buena también en la región centro. Ahora, ¿qué entendemos de esto? Hay gente que percibe los recursos turísticos de naturaleza en Puerto Vallarta de la siguiente forma. Por ejemplo, perciben un clima agradable, perciben buenas playas, paisajes hermosos, ríos, cascadas y montañas. Todos tienen una percepción de que los recursos están ahí. Ahora, no es lo mismo que perciban estos recursos a que los califiquen como atractivos. Y es ahí donde tenemos como una diferencia significativa. Por ejemplo, si nos vamos a playas, un 92% del país percibe a la playa como un recurso turístico de naturaleza en Puerto Vallarta. Y está bien, tal vez lo sea, pero solo el 48% lo califica como un atractivo turístico, la playa. Tenemos otros casos, por ejemplo, el del paisaje, que el 91% de la gente considera los paisajes de Vallarta como un recurso turístico y un 59%, o sea, más que los que consideran a la playa como un atractivo,
consideran un atractivo los paisajes, vendrían para apreciar los paisajes de Vallarta. Ahora, en función a la actividad física de naturaleza, extraje de un libro que coordinó mi director de tesis y una de mis tutoras, doctora Mirna, un saludo a donde quiera que esté. Y si está viendo esta presentación, pronto le voy a mandar el manuscrito completo de la tesis. Pero bueno, para la encuesta de percepción en relación a la participación de actividades físicas, utilizamos un cuadro que está en este libro. En el cuadro se nos señalan algunas actividades físicas que son llevadas a cabo actualmente en Puerto Vallarta. Las describen muy bien y señalan dónde se realizan, por ejemplo, si es en Las Palmas, si es en Vallarta, si es en la montaña o en algún ejido o en alguna hacienda. Pero yo solo tomé las actividades físicas como puede ser el agroturismo, la arqueología, la educación ambiental, o las observaciones, senderismo, pescas, cabalgatas, rapeles, etcétera. Lo pusimos en el cuadro y con ello generamos la pregunta: ¿tú vendrías a realizar X o Y actividad en Vallarta? Por ahí creo que hay alguien que tiene como su micrófono abierto. Ok. Entonces, esta pregunta pues fue directa. ¿Tú vendrías a hacer agroturismo? ¿Sí o no? ¿Tú vendrías a hacer ecoecología? ¿Sí o no? Entonces, encontramos que las dos principales actividades a las que la gente estaría dispuesta a venir a Vallarta a realizar es basada en una observación. Observar la naturaleza, observar la flora y fauna, tal cual. Esto coordina bastante con los resultados paisajísticos de tener una alta percepción del paisaje como un recurso natural, calificar alto al paisaje en relación a un atractivo turístico y que quieran participar en observación de áreas naturales y flora y fauna. La gente está lista para generar este tipo de turismo, la gente está deseosa de venir a hacer algo más en Vallarta que emborracharse en un antro o cenar caro en la franja hotelera o tirarse 2 horas en la playa a solearse, ¿sí? Pero, sin embargo, no basta con que la gente quiera hacer algo para que sea desarrollado de manera segura o de manera eficiente. Y es por eso que pensamos que para esta propuesta puede ser utilizada la tarjeta MIDE, puesto que a través de muchas características del territorio, a través de 5 puntos, te puede calificar qué tan severo es el medio para las caminatas, qué tan difícil es el itinerario para adaptarse a los de la población que va a recorrer, qué tan difícil es el desplazamiento y qué cantidad de esfuerzo va a necesitar. En este caso, la tarjeta MIDE también evalúa afortunadamente del 0 al 5 y se ve más o menos así el esfuerzo. Entonces, mientras más alto sea el número en el MIDE, más complicado va a ser llevar a cabo la actividad en el medio natural relacionado al senderismo. Palomaria calificó con 1.75. Es un esfuerzo, es una ruta rápida, es una ruta bastante llamativa, atractiva y que se puede adaptar pues básicamente a cualquier persona que pueda hacer recorrido o marcha por estos lares de forma hasta cierto punto independiente. El medio no está exento de riesgos, pero tiene uno que otro. El itinerario cuenta con caminos y cruces bien definidos. La marcha es en su mayoría por caminos con cierta firmeza y el esfuerzo es menos de 1 hora de marcha efectiva. Son aproximadamente 20 minutos de ida y 30 minutos o 20 minutos también de bajada. Entonces, ¿se puede adaptar la actividad física a este medio? Sí. ¿Cuenta con los recursos necesarios propios? Sí. La evaluación señala que es posible que esto sea generado como oferta turística también. Entonces, la única duda que nos quedaría es por qué no lo estamos haciendo, por qué no lo estamos realizando actualmente y qué hace falta para generar este tipo de condiciones o de aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a la actividad física. Pues más o menos eso es de lo que les quería platicar, Pau. Eso es todo por mi parte.
¿Cómo Oye, ves? oye, qué padre, qué interesante, pero fíjate, creo que puede como terminar de armar toda esta percepción de estos datos que nos diste. ¿Tienes por ahí alguna imagen de cómo se ve Palomaría. la cuenca? Ujú. O sea, la vimos en los mapas, pero ¿cómo se ve en vivo es esta parte de la cuenca? ¿Sabes por qué te digo? Porque evidentemente el potencial es muy alto con todos estos datos que nos das. Y bueno, de inicio, o sea, mis preguntas más directas serían, pues ya con toda esta información, si parte de tu estudio va a llegar a producir un protocolo de protección civil, algunos cimientos de inicio para el tema de la capacidad de carga, que bueno, igual te puede dar para seguir estudiando el resto de la cuenca, pero sí pienso que a nuestra audiencia puede, por ejemplo, que nos des este pequeño recorrido de qué es lo que se ve ahí, por ejemplo. Ya. Sí, sí tenemos las imágenes. De hecho, siempre que subimos, hemos subido unas 5 o 6 veces, llevamos como la cámara para notar o constatar la diferencia en cuanto a estaciones. Nosotros hicimos recorridos en secas y en lluvias. Uh -huh. Naturalmente es más atractivo en lluvias, sin embargo, se debe realizar un protocolo adecuado de evacuación, en este caso si empieza a llover. Eh, la idea de la tesis es crear o generar esta ficha que sea una ficha todoterreno, que tú puedas aplicar en una cascada, que tú puedas aplicar en una playa, que tú puedas aplicar en una montaña, en un volcán, en un cenote, pero que el ápice de la ficha sea siempre ese. Primero, la calificación del potencial turístico que tienen estos recursos naturales, porque no estamos solo calificando los recursos, estamos viendo qué tan bien se pueden adaptar a una oferta turística y después que podamos calificar también qué tanto se pueden adaptar a alguna actividad física. Y dentro de la consideración para la actividad física va también el inventario de actividades que se realizan, qué tan interesada está la gente, qué tan motivados están por participar. Entonces queremos generar como la verdad está largo el instrumento, es como de 20 páginas y se tiene que aplicar como 10 veces cada vez que vas y tienes que ir unas 6 veces, entonces de pura evaluación es como un librito así, Sí, no, pero, pero vale la pena porque te entrega resultados muy fidedignos de el espacio en toda su expresión, de la gente, te entrega básicamente todo, nada más para que tú llegues y entregues el proyecto y digas, esto es lo que se puede hacer aquí. Y va a uh resultar -huh. porque va a resultar. Y el margen de error es muy bajo, pero sería de verlo en acción, sería de verlo ya en apartados prácticos, porque suena muy bonito decir que vamos a hacer y a deshacer, pero se han encontrado casos prácticos en los que se realizan la evaluación, realizan una planificación buenísima y tienen un proyecto muy interesante, pero el proyecto fracasa por factores humanos. Por ejemplo, rápidamente te puedo mencionar algunos ordenamientos que han existido en montañas, digamos, un ejemplo, el volcán de Colima. Digamos que el volcán de Colima lo evalúan, realizan su planificación y determinan todo lo que tiene que pasar. Le van a poner baños, mesitas, gente que te reciba en la entrada, vas a tener guía y todo. Pero para que funcione esto, necesitan cobrar 20 pesos por persona en la entrada. Entonces, hay proyectos que fracasan por eso, porque la gente no está dispuesta a pagar 20 pesos en la entrada, sienten que les estás robando su espacio. Hay familias que llevan 30, 40 años que van a Palomaría y si de repente tú les niegas el paso por no pagar, pues se van a sentir naturalmente ofendidos y te van a decir hasta lo que no. Entonces es necesario como ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad. Yo platicando con mi codirector, él me mencionaba en un viaje que tuvo a Costa Rica, que en Costa Rica, uno de los destinos turísticos de naturaleza a nivel mundial y de los conservados, me dice que no hay un solo espacio, región o área natural a la que tú vayas que no te cobren y que eso ha servido mucho en la cultura del costarricense para darle un valor al espacio natural, para conservarlo. Y los espacios son hermosos. Tú vas y no ves, por ejemplo, estas mangueras. Las mangueras que se alcanzan a ver en la pantalla es parte de lo extractivo que se tiene de los recursos naturales. O sea, el paisaje es hermoso, la cascada es bonita, las piedras, el agua es turquesa, está clarísima,
pero pues la intervención humana, estas mangueras, la captación del recurso hídrico generan cierta contaminación visual. Esta misma contaminación se ve en todo el camino porque tú vas viendo que la casita, que la cerca, que el aserradero, la lavandería del hotel, o sea, cada vez hay menos de natural en las áreas naturales y ese es otro problema. Y tampoco es como que se pueda proponer quitarlo porque no se puede, ¿verdad? Pero se puede hacer algo en conjunto. Por ahí existía incluso la sugerencia de que se considerara tanto al hotel como a las residencias dentro de la planificación y en lugar de estar peleados, volverlos aliados, presentarles el proyecto y decirles, oigan, ustedes se pueden ver muy beneficiados si este río, si este arroyo tuviera una planificación y organización adecuada. Entonces, existen muchas formas de aplicar esto. Realmente es que el tema central de la tesis es obtener información para empezar a proponer hacia todos lados y que el proyecto y la naturaleza sean escuchados, porque si no, nos lo vamos a acabar y va a vivir en esto, en fotos, y no va a haber mucho recuerdo de qué es lo que era Palo María. Por ahí existe la palabra de acapulquizarse. Ay, Entonces, no. no, ¿verdad? No queremos que No. después No digan queremos a llegar hasta Vallartarse. Acapulco, por favor. Bueno, creo que esto era necesario como ver esta imagen, creo que es muy buena la que nos estás compartiendo porque arma todo este tema de la metodología que estás diseñando, porque va a ser una herramienta muy ágil para poder hacer este camino real de lo que sucede en estos espacios. Definitivamente estos temas de crear estos productos turísticos, pues tiene que ir también de la mano con estos temas sociales, porque si bien es cierto, Luis nos acaba de comentar, puede haber muchísimos conflictos porque simplemente la gente no se sienta no solo adherida, sino considerada. Y como dice, no le estás cobrando por el acceder a ver lo que ve, sino para mantenerlo como está y hasta mejor. Pero eso tiene que ir acompañado de un programa de educación ambiental, de un programa de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tengo una pregunta, por favor, bueno, decirles a los chicos que tenemos y chicas que tenemos en nuestra reunión de Zoom, que bueno, que está abierto el foro para que puedan comentar algo. Ahorita tenemos ya una participación y nada más déjame te digo una pregunta que tenemos ahorita en Facebook. Preguntan si, es una pregunta de Ángel, si este lugar es ejidal para poder formar un proyecto que integre a la comunidad. O sea, cuál es como la estructura legal de la zona. Y bueno, no sé si quieres dejar de compartir de momento para verte en galería, Luis. Ok, ahí. Y no sé si quieres contestar de una vez para darle la palabra a Mario Rico. Sí. Hay un ejido casi terminando el río. Sin embargo, por la longitud que tiene la cuenca, axialmente son como 5 kilómetros y de recorrido tenemos solo como 800, es menos de 1 kilómetro. Entonces no llegamos hasta él. La condición en la que se encuentra ahora mismo, de acuerdo a los datos catastrales, es vendido. Literalmente está partido en muchas partes, está totalmente lotificado. A pesar de ello, existe una ley federal en la que no se puede vender un espacio de hasta 10 metros, me parece, o 5 metros en el lecho del río, y donde topa el mar también tiene cierto margen de gracia. Entonces, por más que vendan el espacio, nunca te van a poder como negar el acceso, siempre vas a poder recorrerlo y pasar. Sin embargo, lo que se genera es como aplastamiento del espacio, lo que les mencionaba que tiene el hotel por un parte y que tiene la residencia por el otro. Entonces, realmente es que está achicado. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se realizan estas mediciones? Si es en secas, pues es que realmente tenemos un cauce minúsculo. Si es en lluvias, se alcanza a ver un poquito más. Entonces, eso generaría parte también de ambigüedad dentro de esta situación, pero la principal razón de lotificación es residencial y es turístico-hotelera. Entonces, por ahí vamos a tener un flujo de gente diferente, vamos a tener visitantes, vamos a tener gente de otras partes del mundo. No recuerdo el nombre elegido, la verdad, pero sí hay un ejido
en el final de Palomaría, casi donde se inicia el río. Ok, bueno, y esto también te va a dar mucha especulación inmobiliaria, que para esos casos la gente cree que está vendiendo muy bien y otros ahí hay un desvarío de hasta los montos por las ventas de sus lotes y que después también termina siendo un conflicto porque la gente se siente engañada, que abusaron de ellos cobrándoles un peso por la tierra y después resulta que valía millones, ¿no? Entonces, eso también te va a generar un problema social interesante. Bueno, le voy a abrir el micrófono a Mario Rico, que hace un ratito levantó su manita para dar alguna aportación. Mario, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, mi pregunta, mi duda es acerca de, pues se habla de que si se puede llegar a cobrar la entrada a Palo María, pero también yo tengo una opinión acerca de eso, ya que pues como hemos visto, todos los vendedores o hoteles se han estado adueñando de todos los, pues, vaya, los patrimonios que hemos tenido. En caso de Colomitos ahorita, pues, si no recuerdo, hubo un rumor, no sé si comenzaron a cobrar la entrada a Colomitos pues, en pandemia. Y también acerca de los vendedores que, pues, antes no había en Colomitos y ahorita se encuentran, pues, teniendo sus puestos de negocio y marcando, pues, dejando gran cantidad de basura. Y también acerca del Edén. Recuerdo antes que en la Cascada, pues no había, el hotel no estaba en funcionamiento y ahorita, pues, para mi opinión, como arreglaron, pues no me gustó, ¿verdad? Porque hicieron mucha cantidad pues construyeron mucho y para mí, pues destruyeron lo que se veía genial de esa parte, ¿no? Y pues en la parte del río, del Palo María, pues tengo esa duda que si cuando comiencen a cobrar, si llega a comenzar a cobrar pues la entrada, si pues tendrían algún reglamento ahí acerca de las personas que se lleguen a adueñar de los lugares para comenzar a construir y comiencen a destruir ese patrimonio hermoso que tenemos. Va. Muchas gracias, Mario. Gracias, Chayanne. Hay dos formas de verlo y es que hay dos formas de cobrar. Hay muchas, pero por ejemplo, la forma en la que se realizó en Colomitos, sé que Colomitos sí tiene como su ejido, ¿no? Tiene como un espacio que es de ciertas personas y tú para llegar a la playa de Colomitos caminas un sendero y hay un punto en el que se cruza ese espacio que normalmente era o estaba abierto totalmente al público. Sé de buena fuente, no puedo considerarla oficial, pero se supone que las personas que ponen como las sogas, los barandalitos, que te ponen como un puentecito para cruzar un vado, son los mismos que viven ahí, porque son los que recorren, porque son los que necesitan, porque son los que hacen. Entonces, hay cierto punto en el que estas personas consideran que la contaminación o el flujo de personas o el mantenimiento que le tienen que dar a estos accesos o estas facilidades para accesar, pues requiere un poco de reinversión, por así decirlo. Entonces, estas personas que son dueñas del espacio por el que tú estás pasando, cierran y te están cobrando por pasar por su casa, no por entrar a Palomaría, porque si tú quieres ir a Palomaría, puedes ir en lancha, puedes ir nadando, puedes entrar por la montaña si quieres rodear, pero el camino que comúnmente o tradicionalmente se utiliza si cruzaba un espacio de ellos. No sé si hubo un amparo, no sé si hubo alguna cuestión legal o hubo un factor social lo que hizo que dejaran de cobrar, pero pues dejaron de cobrar. En segunda instancia sería lo de los puntos de venta. Todos estos son establecimientos que se basan en economías no formales. Es gente que llega y se pone y así como se pone en la noche se van. No existe como tal un permiso para ello y si llega a haber algún tipo de persona que se dé cuenta de la autoridad, pues ya depende de la autoridad si quiere sancionar, si quiere poner una falta administrativa o algún tipo de multa.
mucho que sucede en redes sociales cuando suben videos de que le quitan las donitas a la señora o que al de los tacos lo retiraron de algún puesto. Pero sí es un establecimiento informal. Y en tercera instancia, el plan de cobro en Palomaría surgiría a partir de un proceso que se llama de áreas naturales protegidas o ANPs. A nivel federal, las áreas naturales protegidas cuentan con un cierto reglamento, ¿sí? De hecho, incluso tienen un tabulador. Todas las áreas naturales protegidas en México cobran lo mismo y tienen ciertos como brazaletes, boletitos o folios porque hay personas expertas encargadas de generar este tipo de condiciones para estos espacios. Ellos vienen, estudian Palomaría y dicen, bueno, esta área natural tiene una capacidad de 700 personas. Entonces, la persona Luis. Mm, mm, ok. Luis, bueno, creo que se nos congeló un poco, quizá es el internet de Luis. Mm, se bugueó. Ujú. Ok. Ok. Bueno, no sé si salió Luis, pero bueno, para ampliar un poco lo que Luis estaba ahorita refiriendo, decirles que, bueno, este tema que ahorita sacamos de un posible cobro fue a través bueno, de sugerir como algunas propuestas de conservación. Un río en esta protección que tiene ambiental está enfocado a que pues tú tengas un libre acceso. Si bien es cierto, hace un rato Luis lo mencionó, en el momento que se descarga el río, en el área que ya termina de conectarse al mar o en la forma en la que salga, hay una restricción federal en donde esa zona no se puede vender, no se puede lotificar a 200 metros de esa zona de desembocadura. Y a los costados es hasta 20 metros sobre los márgenes. ¿Qué tiene que ver eso? Pues es cuando sean las altas o cuando son las bajas, ¿no? Perdón, Luis, se nos fuiste un ratito. A ver, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿ya me escuchan? Sí, 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 te nos fuiste un momentín. Sí. Pero ¿Dónde bueno, me quedé? Perdón. estabas en la parte de cuáles eran como estos puntos en las propuestas a partir de las áreas naturales protegidas. O sea, si surgía algún tipo de reglamentación o algo así, no iba a ser porque a ti se te acaba de ocurrir, sino porque iba a estar dentro de un esquema de planeación en protección de recursos naturales, que es un área natural protegida, ¿no? Totalmente. Y pues hay un montón de pautas que se necesita para considerarse un área natural protegida. Hay un montón de reglas que debe seguir la gente cuando entra a un área natural protegida. Por ejemplo, y si quieren vivir como la experiencia, vayan al Estero del Salado, es un área natural protegida, y les van a explicar como todo lo que hay que hacer y qué no hay que hacer cuando tú entras. Es un ejemplo muy claro, es un ejemplo que podemos vivir incluso. Y la cuestión aquí es que al ser un área natural protegida, tú puedes vivir a partir de los recursos o de los apoyos que te da el gobierno. Realmente es que la cuota que tú le cobras a las personas es sumamente simbólica. No sé si eran 20 pesos o 17 pesos, por ahí más o menos. Hay gente que se pone muy viva en otras áreas en las que cobran más, según ellos, o que venden más cosas de las que deberían, pero son secretos a voces, es el mercado negro de las áreas naturales protegidas. En sí, las áreas viven a partir de los programas. Hay gente que recibe un pago por trabajar en estos espacios o que debería, porque incluso hay veces que el gobierno cumple en este aspecto. Entonces,
pues funciona más o menos así. No es que yo proponga el proyecto y que el día de mañana me siente en una silla y me ponga a cobrar lo que quiera. Es un proceso bastante largo que requiere mucha evaluación, muchas voces, muchos expertos y tiene varios lineamientos legales en él. No, y a final de cuentas es resultado de un esquema de participación social en donde vas a involucrar no solo a la comunidad que ahí vive, a los inmobiliarios, a los que están vendiendo y a los expertos en temas de conservación y biología. Entonces eso es un camino mucho más amplio, pero sí decir que este conocimiento de este espacio va a permitir que más personas se sientan no solo informadas, sino también muy comprometidas en saber qué más se puede pasar en el espacio para que se conserve, ¿no? Yo solamente cuando te fuiste agregaba que este esquema de protección del agua no te bloquea el acceso a tu río, en el momento de la desembocadura son 200 metros en donde tú no puedes hacia adentro hacer absolutamente nada, ni vender ni notificar porque no es tuyo, son áreas nacionales, es un bien nacional, y hacia los costados es hasta 20 metros, que son como estos momentos más altos de la corriente. ¿Qué permite eso? Por ejemplo, si tú te instalas a menos, ahorita que tú decías que el río a veces está bajo, pues sí, pero no quiere decir que ya te instales en una habitación ahí porque estuvo bajo una temporada, ¿no? Porque se sabe que ese río va a incrementar su cauce y entonces hay un problema de protección civil. Entonces, ese margen a los costados también permite que no se hagan muchas otras cosas. Y bueno, tengo otra participación de Natalie Liliana. Ella dice, tú dijiste que hay disponibilidad de las personas a actividades que proporcionaste. Entonces, ¿tienes algún tipo de tendencia de actividades físicas que no afectan a la zona de Puerto Vallarta? Sí, pues básicamente sería y voy a compartir otra vez para que veamos la gráfica. Ahora hay que adelantarme hasta allá, a ver. Sería esta. El libro está conformado por básicamente las actividades que generan aprovechamiento de la naturaleza a través de actividades físicas o deportivas que tienen un bajo impacto ambiental. Varía dependiendo cada uno, varía dependiendo quién sea el guía o quién sea el que la aplique, la agencia donde se desarrolle o el espacio en el donde tengan estas actividades, pero pues básicamente las más amables con el ambiente serían estas. El agroturismo, la ecoarqueología, educación ambiental, las observaciones, senderismo, pesca deportiva. Es importante señalar eso, no es una pesca extractiva. La pesca deportiva es, sacas tu espécimen, lo mides, lo pesas y lo regresas al agua con vida, tratando de causarle el menor daño posible, naturalmente. El buceo es una de esas actividades que puede ser muy buena o que puede ser muy mala. Por ejemplo, hay personas que se dedican a realizar buceo porque les gusta sacar estrellitas de mar, conchitas o algún tipo de fauna o de flora marina. Esto es malísimo, hay muchas criaturas, por ejemplo, como las estrellas de mar, que si tú las sacas del mar pueden morir muy rápidamente. Hay especímenes de corales, incluso que son muy frágiles ante algunos aspectos que nosotros no pudiéramos considerar que son malos. Por ejemplo, tú te pones tu bloqueador solar para no requemarte, pobrecito, y te metes a nadar con tu snorkel, te metes a bucear, pero todos los químicos que están dentro de este proceso afectan muchísimo la vida y el vino. Entonces, depende mucho cómo se realiza o con qué nivel de conciencia hacemos estas actividades, pero en función o a priori son las que tienen una amabilidad alta hacia la naturaleza, y la tendencia de la que estás hablando pues sería esta. La rayita más oscura es la del sí, y es de la disposición de personas que harían esta actividad. Entonces, esta es la tendencia a nivel nacional de participación en actividades físicas de naturaleza en Puerto Vallarta. Pudiéramos hacer otro estudio o hacer otra encuesta con estas mismas actividades y con esta misma metodología, pero en Puerto Vallarta, para conocer
cuál sería la participación del vallartense en las actividades físicas de naturaleza en Vallarta, ver si son iguales, ver si son diferentes, y así pudiéramos alinear esfuerzos a lo mejor en algún proyecto que beneficie tanto a la población de turistas como a la población de locales, si es que tienen los mismos intereses. Ahora, si es diferente, tendríamos que pensar muy bien cómo vamos a partir. Si el programa es de promoción de actividad física a nivel local, pues vamos a utilizar la tendencia de los vallartenses. Pero si es de promoción de actividad física de naturaleza para un eje turístico, pues vamos a tener que utilizar las tendencias de las personas de México. Perfecto. Bueno, te acerco otras preguntas. Arely Nájera te dice, te felicito mucho por tu trabajo de tesis. Es un trabajo muy, muy amplio y como tú lo mencionaste, es lo mínimo necesario para poder planificar el territorio de manera más sustentable posible. Con todo esto que has estudiado, si el día de mañana te dicen, adelante Luis, tienes todo para promover Palo María y su aprovechamiento sustentable, ¿qué harías? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué actividades propondrías? Y si de eso nos puedes platicar algo. Sí, a mí se me ocurriría, si me dieran la facilidad en cuanto al recurso y en cuanto a todo, generar este mismo estudio, pero a través de todo el cauce. Yo he ido de manera recreativa hacia más arriba de Palo María. Este estudio está llevado a cabo hasta la primera cascada, que fue la imagen que vimos. Pero pues es que más arriba hay muchísimos más espacios más conservados, porque la verdad es que es más difícil llegar ahí. Entonces no entran tantas personas, por lo que se conserva de una forma como más natural la homeostasis del ambiente. Entonces tenemos, se les llaman piletas naturales o algo así. Tenemos espacios que parecen albercas, literalmente, de lo tranquila que es el agua, de lo clara que es, de lo limpia que está. Y podemos seguir recorriendo el río arriba. Entonces, lo que yo haría sería extender la investigación a ver hasta dónde podemos llegar. Y lo segundo que haría sería planificar Palo María como una especie de balneario similar a los que tienen en San Luis Potosí, que son como río, alberca, río, alberca. Sí, algo así. Me gustaría mucho realizarlo, pero la forma de llegar hacia hasta estos balnearios sería a través de escalada, y para descender sería por rapel, y podías estarte bañando en un agua y engancharte y bajar con soga a otra, o aventarte un clavado por las cascadas. Sería algo como una mezcla de este recorrido en mantos acuíferos, y sería la mezcla del apartado extremo. A mí se me ocurre que pudiera funcionar. Puerto Vallarta tiene una alta población de DINGs, de turistas jóvenes sin hijos con un alto ingreso. Entonces todos estos pudieran estar buscando este tipo de actividades extremas, y tal vez están cansados o aburridos de ir a Splash y este tipo de parques acuáticos. ¿Por qué no generamos un parque acuático con deportes extremos en la naturaleza? Sí, eso es lo que a mí se me ocurriría. Oye, pues está muy interesante. Si ya de inicio, cuando tú comenzabas la conversación, el tema del espacio, la verdad que tenemos muy desarticulado, o tenemos un poco en desconocimiento que este espacio público no es una oficina. Este espacio público es donde no solamente estás en un área compartiendo, sino que además estás socializando con tu comunidad. Este espacio público es de unión y es de interacción, y así como tú dices, la gente va a baña, pero también conversa y se van enterando y van haciendo esta unión de comunidad. Y el rescate de estos espacios públicos para este tema de interacción es muy importante, y más cuando va acompañado de un tema de conservación, ¿no? Entonces, bueno, preguntarle a los chicos que tenemos aquí en Zoom si tienen alguna otra intervención, alguna otra pregunta para nuestro ponente, si no, pues para ya decirle que nos dé algún mensaje final. A ver, chicos, ¿alguien quiere levantar la mano para alguna participación más? Mira, vamos a dar ahí unos minutines. Bueno, decir que tenemos aquí varios que están por aquí, pero ok. Aquí nada más tenía, creo que ya es como parte última, si el tema de la investigación que estás desarrollando incluye más datos en los cuáles son los causantes de estos niveles de contaminación que pueda tener el río.
Pues podemos hacer muchas atribuciones a nivel lógico, racional o empírico. Sin embargo, no se tiene a priori pudiera ser como la investigación plausible de qué es lo que está generando esto, porque es muy extraño encontrar ciertos tipos de contaminantes y podemos partir de señalar con el dedo, por ejemplo, si hay una bolsa de papitas en el río, podemos decir, pues esto lo trajo alguna persona, al ser comida, esto lo trajo alguna persona que pretendía estar en este espacio un cierto tiempo, y el avituallamiento o el alimento ligero que tú consumes cuando estás haciendo un recorrido es parte fundamental del mismo recorrido. Te ayuda a mantenerte activo, te ayuda a poder llegar unos metros más de recorrido o a permanecer más tiempo en el espacio. Sin embargo, pues este tipo de atribuciones no son de carácter científico. Podemos generar la contabilización de impactos ambientales, podemos generar la contabilización de este residuo sólido que encontramos. Por ejemplo, en una investigación que la aceptaron nada más en Cuba, no pudimos ir a presentarla, fue un simposio de actividad física y sustentabilidad. Unos chicos están participando en un proyecto escolar que realiza plugging, recoger, juntar basura mientras hacen senderismo. Y ellos encontraron diferencias muy interesantes entre las cantidades de basura que hay en ciertos lugares y en otros. Por ejemplo, uno esperaría encontrar más basura en lugares urbanizados que en lugares naturales, pero es completamente lo contrario. Hay más basura, hay más volumen de basura en los espacios naturales que en los urbanos. Es porque los urbanos pues tienen gente que lo barre, tienen gente que lo limpia, tienen un método, un proceso de recolección de basura hasta cierto punto eficiente. Es algo que no tenemos en los espacios naturales porque no tenemos este grado de ordenación y planificación. Entonces, sí haría falta determinar las causas, porque si conociéramos las causas, podríamos atacarlas de manera efectiva, eficiente, etcétera. Pero sin conocer las causas, sin conocer por qué está contaminado de cierta forma, podemos tener cierto tipo de respuestas, como la limitación al acceso a algunos productos o el tipo puede ser de modificación en un marco legislativo como el vertimiento de aguas que están teniendo. Tal vez si fuera un área natural protegida, tal vez si volviéramos partícipes a los del hotel, hubiera otro tipo de situación, pero por el momento como no la hay, de repente aparece la basura, de repente aparece la contaminación, así como a lo mejor de repente aparecen incendios, que las causas las conocemos, pero no las conocemos y no podemos decir por qué está ahí. Preferimos hacernos la vista al otro lado y señalar que son temporadas de estiaje y que pues así es la naturaleza, pero así no lo es. No hay un árbol de basura hasta donde yo sepa, no hay una flor que esté soltando grasita que le caiga al río. Entonces, esa sería mi reflexión sobre eso. Ok, tengo otra intervención. Ella es Sara Alcalá Jiménez, ella vive en la región de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Pregunta, mencionaba usted del instrumento de evaluación para especificar el potencial y vocación de los sitios. ¿Cómo se puede tener acceso a este instrumento? Si nos puedes divulgar un poco. Y ella comenta, específicamente la comunidad Cochimí está en reuniones por el interés de promover la misión de Santa Gertrudis, partiendo de cuidar capacidad de carga, tomando en cuenta la naturaleza de un oasis que tienen en esa comunidad. Entonces, creo que Sara está pensando como que este instrumento les puede apoyar a este proceso de reuniones que está teniendo la comunidad Cochimí. La comunidad Cochimí es una comunidad originaria que está perdiendo muy rápidamente no solo la lengua, sino la cantidad de parlohablantes que tiene y están haciendo un rescate porque no se pierda el registro de esta comunidad Cochimí. Entonces, Pues es muy interesante este tema. El problema que existe con el instrumento es que es como un Frankenstein. Ha sido desarrollado con partes de uno, partes de otro, le quitamos un poquito. La forma más
parsimoniosa en la que te pudiera decir que podemos hacerte llegar el instrumento. Es tal cual el Word que yo utilizo para imprimir las hojas, te lo puedo mandar sin ningún problema, nada más sería que me compartas tu correo electrónico y te lo comparto para que tú lo apliques tal cual yo lo estoy usando. Y si necesitas algún tipo como de asesoría, de cómo contestarlo o cómo evaluar, sin ningún problema podemos conectar, hacer una videollamada o algo y te explico lo que sea necesario. Te comento, en Baja California hay una comunidad muy fuerte de senderistas. De hecho, yo quise conectar con uno, pero al parecer muy ocupado, para que me diera su guía en cuanto a la realización, en cuanto al coordinaje de estas actividades. Entonces yo pienso que si existiera el vínculo entre la persona que realiza la pregunta y los senderistas, la comunidad se llama Achacosos Senderismo, pudieran realizar muy rápido la evaluación, pudieran tener rapidísimos sus resultados y pudieran generar el marco evaluativo necesario para proteger este espacio. Es como se me ocurre que podemos coordinar por ahí las labores y sin ningún problema les apoyo con el instrumento. Te comento, nada más sería un mensajito y se los mando, porque si les digo espérense a que publique la tesis y les mando el link, a lo mejor ya se perdió ese espacio, ese patrimonio. Entonces no hay que esperar, no hay que perder tiempo y estoy a la orden para eso. Perfecto, nosotros ahí hacemos el enlace con Sara. Ella también es guía de turismo de naturaleza en Baja California, pero se ha estado vinculando mucho con apoyar a estas comunidades que no saben cómo hacer este rescate y que, bueno, a final de cuentas el tema turismo también tiene mucho que ver en la presión antropogénica que se hace sobre esos espacios. Entonces, pues bueno, vamos a estar ahí pasando esa información. Muchísimas gracias. Y pues bueno, de momento, mientras ya no tenemos otra participación, un mensaje final, Luis, que no solamente es felicitarte por todo este trabajo que estás haciendo, es muy interesante porque va a dar apertura para muchas cosas y obviamente va a ser el inicio de otros muchos instrumentos que se tienen que hacer de planeación, pero se da este primer paso, no solo la visibilización de este tema, sino que hay muchas cosas por hacer y todavía se puede hacer mucho por toda esta cuenca, no solamente por esta área que estás investigando, sino toda esta cuenca con la que se relaciona. Entonces, un mensaje final que nos quieras compartir. Sí, yo pienso que son varios que alimentan una misma causa. La primera sería que la gente no tenga miedo a experimentar, que no tengan miedo a mezclarse en cuestiones disciplinares. Muchas veces una sola línea de trabajo o de conocimiento no va a bastar no va a dar abasto para defender sus causas, no va a dar abasto para dar respuestas a ciertas situaciones. Entonces, no tengan miedo a experimentar, a trabajar, a conocer cosas nuevas. Siguiente sería, hay que abrir los ojos cuando estamos en los espacios naturales. Muchas veces llegamos y pensamos, mira qué bonito, pero no vemos como la contaminación que podemos causar incluso nosotros mismos o la que está presente. Y la tercera sería que hay que meter las manos, porque yo lo digo muy desde mi corazón, que muchos de los no son nativos de la región, pero todos tenemos un lugar al que pertenecemos y al que nos identificamos como hogar, y hay que buscar defenderlo porque muy probablemente haya más personas que no compartan esta ideología y somos poquitos. Entonces, si los poquitos que estamos no hacemos lo que nos toca, pues nos van a comer. Entonces, hay que identificar en qué podemos ayudar, hay que identificar cómo lo podemos hacer y hay que empezar a hacerlo pues cuanto antes. A lo mejor no es mi espacio o no me toca a mí trabajar ciertas cosas muy específicas sobre flora, sobre fauna. Yo no soy gestor del territorio, yo no soy un tomador de decisiones en este caso, y tampoco soy una persona como muy revolucionaria de estas causas, no soy una persona que iría a hacer una manifestación tal vez, pero sí soy una persona académica que encontré una forma de volver, como bien decías, visible este tipo de circunstancias. Pude generar un análisis pequeñito que tal vez sea como un granito de arena que vaya a empezar algo más grande, que sería la conformación
de algún tipo de área natural protegida. Ojalá funcione, ojalá se pueda, pero yo invito a todas las personas que están escuchando a que aporten en lo que puedan, a lo que quieran defender, a lo que quieran cuidar. Sí, es el mejor ejemplo de hacer participación ciudadana. O sea, participas completamente informado, sabes que hace falta información y la generas. Y eso te va llevando a estar más interesado y seguir trabajando en este proceso. Y entonces, pues bienvenido a todo este asunto, Luis. Ya entraste en este asunto y créeme que vamos a estar volviendo a platicar contigo cuando termines esta tesis, porque de seguro vas a hacer otro tema de investigación, quizá no tan referente a esto, pero con mucho más amplio contexto y espectro de cosas, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Bueno, agradecerles a todos nuestros compañeros que estuvieron en Zoom, que estuvieron en Facebook. Vamos a pasar esta charla, después les avisaremos por los canales que van a poderse ver y poderse difundir para que puedan seguir teniéndolo como un tema de consulta. Entonces, por lo pronto acabamos el día de hoy. Muchísimas gracias a Luis Eduardo, y estamos aquí al pendiente de todo esto que vas haciendo, este camino que acabas de empezar a abrir, y que créeme que va a haber mucho apoyo de otras partes para que esto se cristalice en algo muy interesante. Entonces, sigan con nosotros, tenemos charlas todavía esta semana, y es la próxima también, y pues bueno, seguimos en esto. Muchísimas gracias, Luis, y pues bueno, terminamos el día de hoy. Hasta luego. Nos vemos. The recording has Bye. stopped.